Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Nada más vamos a leer ese el día de hoy. Y bueno, me dice mi familia que yo soy bien exagerado. Primero digo, estudiamos 80 versículos y ahora nada más uno. Bueno, pues así es la palabra, así se está dando. Entonces, vamos a orar para que Dios nos bendiga, nos lleve, nos dirija este día en su palabra. Amén. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Señor, con todas nuestras fuerzas, Dios, bendecimos, Padre Santo, tu nombre. Y te pedimos el día de hoy, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, pero también, Señor, que tu voz, Dios, retumbe, Padre Santo, en este lugar. Que tu voz, Señor, sea dicha, Señor. Que tu palabra, Señor, sea establecida, Padre Santo. Y que tu señorío, Padre, se vea, Señor, en este lugar, Dios. Aquí y en los alrededores. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti. Porque nos dejas confiar en ti. Señor, gracias te damos porque nuestra vida, Señor, puede estar escondida en ti. Tú eres Dios, nuestra roca fuerte, nuestro escondedero, Dios, delante del turbión, delante de la tempestad, delante, Señor, del viento fuerte, Padre. Gracias te damos, Señor, porque podemos descansar en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículo 89 dice, y Moisés entró en el tabernáculo y Moisés empezó a platicar con Dios, a tener una relación con Dios. Y entonces Dios hablaba a Moisés, dice este versículo, desde el propiciatorio. Allí en el tabernáculo, desde el propiciatorio, Dios hablaba con Moisés y le hablaba y le daba las instrucciones para el pueblo de Israel. Entonces, fíjate bien, en los capítulos anteriores nos hemos dado cuenta de la importancia del orden de Dios. Y hemos hablado una y otra vez de que Dios es un Dios de orden. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces Dios establecía un orden para el pueblo de Israel, así unos al norte, otros al sur, unos al este, otros al oeste. Dios establecía un orden para ellos. Dios decía, miren, todos los hombres mayores de 20 años van a estar de esta manera, todas las mujeres así. Entonces establecía por tribus, estableció por casas, por familias y todo esto. Y hemos hablado una y otra vez acerca de ese orden. Y nuevamente vemos aquí un orden. El capítulo 7 nos habla acerca de que los principales de las tribus del pueblo de Israel fueron y llevaron sus ofrendas delante de Dios. Y entonces los llevaron durante 12 días, cada uno un día, y fue un orden. Estamos hablando de un orden, todo el capítulo 8. Cómo Dios estableció un orden para llevar las ofrendas delante del tabernáculo. Entonces, hablando de ese orden, y hablando de que todo lo traemos así, un orden sobre nuestras vidas de parte de Dios es necesario. Y lo hemos dicho una y otra vez. Ahora, antes de tomar la siguiente decisión, el pueblo de Israel, antes de tomar la siguiente decisión en su vida y dar un solo paso, el pueblo de Israel debía de entender que las instrucciones y la guía de Dios vendría a través de buscar a Dios y de escuchar la palabra de Dios. Ahora, mira, te quiero decir algo. Allí en tu Biblia, estás en el capítulo 7, ¿verdad? Estás en el capítulo 7. Vamos a ver un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Estás en el capítulo 7 y el capítulo 7 habla acerca de las ofrendas, ¿verdad? El título del capítulo 7 dice ofrendas para la dedicación del altar. Y luego, capítulo 8 dice Aarón enciende las lámparas. Es parte de lo que Dios había dicho para el tabernáculo. Y luego, capítulo 9 es la celebración de la Pascua. ¿Ok? Celebraron una Pascua o celebraron la Pascua después de hacer todo lo que hicieron antes, las ofrendas, el tabernáculo, organizarse, y antes de dar un paso más allá del desierto de Sinaí, celebraron la Pascua. Y luego, si te fijas, ya en el capítulo 10, el pueblo de Israel empieza a dar pasos. El pueblo de Israel empieza a moverse a través del desierto.
Es decir, el capítulo 10 nos habla acerca de que el pueblo de Israel empieza a dar pasos para ir hacia esa tierra prometida. Entonces, por eso te digo que antes de dar un solo paso, Israel debía de entender las instrucciones y debía recibir la guía de Dios. Debía de hacer lo que tenía que hacer antes de involucrarse en otra cosa. Antes de hacer cualquier otra cosa, antes de tomar cualquier decisión, el pueblo de Israel debía de buscar de Dios. Entonces, ¿cuántas decisiones, por ejemplo, has tomado en tu vida? ¿Cuántas decisiones? Casarte es una de ellas. Y tal vez casarte es una de las decisiones más pesadas, no quiero decir difíciles, sino más pesadas que hemos tomado en nuestras vidas. Y pesadas no porque sea una carga nuestro esposo o nuestra esposa, sino que más bien es una decisión que tenemos que tomar a plena conciencia, porque no es una decisión fácil de quitar, o más bien no es, o no debe quitarse. Me explico mejor. El lugar donde vivir, por ejemplo, es una decisión que tomamos. Pero un lugar donde vivir no es así como que, esta semana vivo aquí y la siguiente semana vivo allá. Sino que un lugar para vivir es un lugar en el cual tú te esfuerzas por vivir 1, 2, 3, 4, 5 años, tal vez. Y si es tu casa, tal vez vivir toda la vida. Y entonces decides vivir en un lugar específico. O tal vez en algún momento tú no decidiste vivir en ese lugar y tal vez tuviste que salir para otro lugar. Un lugar donde trabajar, por ejemplo. Es una decisión que tomas, ¿no? Y aunque, por ejemplo, en este momento no hay muchas opciones en donde trabajar por causa de la pandemia, sí, de repente tenemos opciones. Dicen por aquí, es que yo te ofrezco trabajo, ¿no? Con este sueldo y de esta manera. Yo te ofrezco trabajo con este sueldo y de esta manera. Y entonces tú tomas la decisión. ¿A dónde quieres ir a trabajar? ¿En qué turno quieres trabajar? ¿En qué empresa quieres trabajar? Te repito, tal vez no tenemos muchas opciones, pero sí pueden llegar a haber opciones. Otra decisión que tomamos es precisamente, por ejemplo, ¿qué te vas a poner en la mañana? ¿Qué vas a desayunar? ¿Qué vas a comer? ¿Qué ropa vas a vestir? ¿Con quién vas a ir al rato? Es una decisión que estamos tomando. Entonces, nuestra vida está llena de decisiones. Y cada vez que tomamos decisiones en nuestras vidas, el consejo es, busca a Dios. Antes de dar un solo paso, antes de siquiera ir a cualquier lugar, busca la dirección de Dios, encuentra lo que Dios quiere para ti. Encuentra qué es lo que Dios te dice. Y entonces vendrá la voluntad de Dios a tu vida, y a través de buscarle y escuchar su palabra, va a haber algo bueno. Siempre va a haber algo bueno. Pero así como es importante y así como es vital escuchar la voz de Dios, lo es también hacerla, es decir, buscar la voluntad de Dios y buscar la voz de Dios, saber en dónde buscarla, saber en dónde encontrarla y atesorar la voz de Dios. Es algo de lo que hoy vamos a platicar un poquito. Cómo buscar la voz de Dios, cómo atesorar la voz de Dios, cómo saber qué es la voz de Dios. Porque ya sabes, hay mucha gente que dice, es que yo escuché la voz de Dios, es que yo escuché que Dios me dijo esto, yo escuché que Dios me dijo aquello, tal vez me has escuchado a mí decirlo, pero tal vez en tu corazón hay la pregunta, ¿cómo escucho yo a Dios? O sea, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Yo quiero escuchar esa voz de Dios que todos los demás dicen. Y a lo mejor te imaginas que la voz de Dios es una voz mística, ¿no? Así como que se abre el cielo y se abren las nubes y aparece una luz y ¡oh! Y tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Déjame decirte que es más sencillo que eso. Es más usual que lo que tú piensas. Y tal vez en muchas ocasiones has escuchado la voz de Dios y ni siquiera te has dado cuenta de que es la voz de Dios. De eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Pero quiero decirte eso, es vital. Es importante saber en dónde buscarla. Porque tú puedes tratar de buscar la voz de Dios, no sé, te voy a poner un ejemplo, en la cantina. O sea, tú puedes buscar la voz de Dios en la cantina. Pero vas a decir, ¿cómo voy a poder encontrar la voz de Dios en una cantina? Bueno, hay tanta gente tan rara, de verdad. Tú puedes tratar de encontrar la voz de Dios en otra persona, tal vez. Y entonces decir, es que Él me dijo esto, yo creo que Dios me está hablando a través de Él. Bueno, es posible, sí es posible, pero no es todo. Eso es una pequeña parte, solamente una pequeña opción de cómo puedes escuchar la voz de Dios. Y bueno, mucha gente piensa que escuchar la voz de Dios es recibir un éxtasis.
Mucha gente piensa que escuchar la voz de Dios es así como que cae el trueno. Y entonces escucha la voz de Dios, porque Salmos dice que la voz de Dios es como un trueno y un relámpago estremecedor que cae sobre la tierra. Bueno, es posible escucharla así, pero el pueblo de Israel escuchó y tuvo miedo. ¿Qué pasaría si tú escucharas la voz de Dios de esa manera? ¿Tendrías miedo? ¿O saldrías corriendo? ¿O te quedarías allí como muerto? Te da el tembeleque. Señor, ¿qué pasaría? No lo sé. Esas son opciones. Pero tenemos una opción muy grande, que es la que hoy vamos a descubrir. Es importante saber dónde buscarla. Es importante saber a dónde ir, con quién ir. Es importante buscar, por ejemplo, consejo que sea un consejo bíblico. Te lo he dicho muchas veces. O si no te lo he dicho, tal vez es la primera vez que lo escuchas. Si vas algún día a buscar algún consejo, que sea un consejo bíblico, que la gente te abra la Biblia y te diga, a ver, ¿cuál es tu problema? Ok, mira, vamos a abrir la Biblia. Mira, Lucas, capítulo 7, dice que esto y que esto y que aquello. No es que es, entonces vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel 42, versículo 10, dice que esto y dice que aquello y así, así, así. Y entonces cuando busques consejo, busca que alguien que te vaya a dar consejo te abra la Biblia. Abra la Biblia enfrente de tu cara. Sí, mucha gente puede saber la Biblia de memoria. Sí, es bueno. Qué padre. Pero busca que alguien abra tu Biblia. Y tú abre tu Biblia y dile, a ver, ¿dónde dice? A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque muchas de las veces no entendemos muchas cosas de la Biblia. No entendemos ciertas partes, pero hay gente que nos puede ayudar a entenderlas. Y a lo mejor te digo, siempre Dios te ha estado diciendo, te ha estado hablando, te ha estado llamando la atención y tú ni cuenta te has dado. Bueno, ¿dónde buscarla? ¿Con quién buscarla? Y sobre todo, cumplirla y atesorarla. Alguien dijo alguna vez, escucha, alguien dijo alguna vez, ora en tus decisiones. Ora para tomar decisiones. Ora cuando vayas a decidir. Ora antes de tomar una decisión, para que no tengas que orar por las consecuencias de tus decisiones. Y entonces, es muy cierto. Muchas veces decidimos, buscamos, damos un paso y entonces decidimos a veces erróneamente. A veces chicle y pega y pues sí me salió, ¿no? Y pues no salió tan mal o no salió tan feo el asunto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si oráramos? Si oráramos antes de tomar cualquier decisión. Y el pueblo de Israel, antes del capítulo 10, está buscando de Dios. Está buscando la dirección de Dios, honrando a Dios primero. Y si tú te acuerdas cuál es el tema principal del libro de Números, significa de la mano de Dios en medio de un desierto. En medio del desierto de Sinaí. ¿Cuántas veces has estado en un desierto y cuántas veces has decidido conforme a lo que tú quieres? De la manera como tú piensas, en base a tu lógica o en base a tu experiencia. Déjame decirte que mi lógica, mi experiencia y mis ideas no me van a sacar del embrollo. Tal vez le pegue por allí, ¿no? Como a la lotería. Tal vez me salga el asunto. Pero el asunto es que tenemos que buscar ahora como hijos de Dios. No podemos ir por la vida atinándole. No podemos ir por la vida, bueno, a ver si esta sí, ¿no? A ver si esta, pues igual, sí. Y si no, pues le sigo, ¿no? Y como dicen por ahí, es que el que persevera alcanza. Y si te dijera que ¿para qué gastas tantas fuerzas? Si nada más fueras con Dios y obedecieras a Dios, entonces Dios te diría para dónde ir. Y tal vez me vas a decir ahorita, en tu corazón, ay sí, pastor, es bien fácil, para usted es bien fácil. No ha sido fácil para mí. No ha sido fácil. Pero el tomar decisiones en el camino de Dios, dice Romanos que los designios de la carne son contra Dios y los designios del Espíritu son en Dios, traen vida. ¿Y qué significa esa palabra de designios? Significa mis caminos, mis decisiones, lo que yo tomo. Yo te decía hace 15 días o hace 3 semanas, no me acuerdo, te decía, no porque el pastor ore por ti, y no porque el pastor te diga, Dios te bendiga, tu vida ya va a ser bendecida, perdón. O sea, yo quiero que el pastor ore por mí. Sí, oro por ti, no hay ningún problema. Pero no porque el pastor ore por ti, ya tu vida va a ser bendecida. Tú eres bendecido cada vez que tú estás caminando en el camino que Dios tiene para ti, para tu vida.
Cada vez que tú haces la voluntad de Dios, entonces empiezas a ver bendición sobre tu vida. No porque yo te diga que eres bendecido, sino porque tú decides ser bendecido, buscando agradar a Dios y buscando hacer la voluntad de Dios. Ora en tus decisiones para que no tengas que orar por las consecuencias después. Es que yo quiero que ore por mí. ¿Por qué? Es que me fue muy mal y es que tengo este problema. Pues es que no oraste antes. No, para que no tengas que orar por tus consecuencias. Dios es luz, lo hemos dicho una y otra vez, y es luz en medio de las tinieblas, pero tenemos que encender esa luz en nuestras vidas. O sea, no, tienes que abrir los ojos, tenemos que encender esa luz en nuestras vidas, y no es que vayamos y prendamos como un foco la luz. Así no se prende la luz con Dios. Cuando tú y yo buscamos que la luz disipe las tinieblas de nuestras vidas, es solamente de una manera, rindiéndonos delante de la voluntad de Dios, rindiéndonos delante de sus pies y buscando escuchar su voz. Su voz nos sustenta, su voz nos alimenta, su voz nos dirige, su voz nos capacita, su voz nos confronta, su voz nos abraza, su voz nos guía y nos hace perder todo temor. La voz de Dios es tan importante en nuestras vidas, pero también la hemos llegado a menospreciar tanto la voz de Dios. Y más bien queremos escuchar la voz de nuestro hombre interior diciendo, yo quiero que vayas allá, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas aquello. Y en vez de escuchar la voz de Dios, nos escuchamos a nosotros mismos. Pero ya sabes lo que dice Jeremías 17:9, que nuestro corazón es bien buena onda y que nuestro corazón siempre quiere lo mejor para nosotros y que nuestro corazón siempre nos va a librar de problemas. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? No. No dice eso. Dice que nuestro corazón es ¿qué? Perverso y malo. Más que todas las cosas. Mi corazón es perverso. No creas en mi corazón. No creas en tu corazón. La palabra de Dios ha sido diseñada para ser seguida como un instructivo a nuestras vidas. Entonces, ahí encontramos la voz de Dios, la que nos capacita, nos alimenta, pero también nos confronta y nos dice, ¡hey! ¿Ya te diste cuenta de lo que estás haciendo? Es la que nos dice, te amo, hijo mío. Pero también nos dice, quiero que corrijas esto. No puedes seguir viviendo de esta manera. ¿Quieres ver a Dios? Entonces ve en un camino de santidad. O sea, nos confronta, nos cachetea, pero también nos abraza y nos capacita y nos alimenta. Es allí donde tú y yo tenemos que estar. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Él hizo todo el universo y las cosas con el poder de su palabra, y con el poder de su palabra nos sustenta. ¿Cómo es que el sol sale cada mañana? ¿Cómo es que la luna sale en la noche? ¿Cómo es que ahorita estamos en primavera? ¿Cómo es que en unos meses vamos a estar ya en verano y van a venir las lluvias a este lugar? ¿Cómo es? ¿Quién hace eso posible? Solamente la palabra de Dios, la voluntad de Dios sobre la humanidad y sobre la creación. Entonces la voz de Dios, la palabra de Dios sustenta nuestras vidas. Busca Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Bien rápido. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesús y está hablando de su palabra y está hablando del poder de su palabra. Ahora vete a buscar Salmo 19, por favor. Salmo 19, versículo 7 al 10. Salmo 19, versículo 7 al 10. Salmo 19, versículo 7 al 10. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Convierte nuestra alma, nos da sabiduría, nos alegra el corazón, alumbra nuestros ojos, permanece para siempre en nosotros, trae justicia, es mucho más preciosa que el oro y también es mucho más dulce que la miel. Esa es la palabra de Dios que transforma el corazón. Acuérdate de eso. Dice que convierte el alma. Acuérdate de este versículo porque te lo voy a decir al ratito. La palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Ok? Ahorita vamos a sacar ese versículo otra vez. Es perfecta que convierte el alma. Bueno, sigamos adelante. Entonces, esa es la palabra de Dios. El versículo 89. Fíjate bien, pasa algo muy interesante en el versículo 89 de Números capítulo 7. Algo muy interesante. Y es que al terminar la construcción del tabernáculo, Moisés entra y escucha la voz de Dios. La mención de la voz de Dios aquí cumple la promesa de Dios, confirmando que Dios se complace en las ofrendas del pueblo y acepta el tabernáculo como su morada. Dios había dicho, bueno, voy a habitar en medio de ustedes. Yo quiero que me hagas una casa de esta manera y yo voy a habitar en medio de ustedes. Éxodo capítulo 25, versículo 21, dice lo siguiente. Éxodo 25, 21, dice lo siguiente. Éxodo 25, 21. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios dijo, voy a hablar contigo allí en el propiciatorio. Ahora, pregunta, ¿qué era el propiciatorio? ¿Te acuerdas tú cuando vimos Éxodo? El propiciatorio era una tapa de oro, una charola de oro. Y entonces esa tapa o esa charola cubría una caja, más o menos de este tamaño. Una caja. Esa caja era de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. Y esa caja se le llamaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Y entonces arriba tenía una tapadera. Esa tapadera era el propiciatorio, era una charola así, que tenía dos querubines, con las alas abiertas y volteando hacia el propiciatorio. Tenía dos querubines así, volteando hacia abajo, viendo hacia la charola. Entonces, ese es el propiciatorio. Y entonces Dios había prometido, yo te hablaré allí en el propiciatorio, en medio de los querubines. Yo hablaré contigo, Moisés, para darte las instrucciones y los mandatos que el pueblo necesita. Entonces, este versículo 89, estamos hablando de ofrendas, y estamos hablando de fulano de tal, y que trajo 2 bueyes, y que trajo unas ovejas, y que trajo oro, y que trajo plata, y que trajo esto, y que trajo aquello. Y entonces pareciera ser que ese versículo, el versículo 89, está como fuera de onda, está como fuera de contexto. ¿Por qué está hablando aquí de eso, no? O sea, como que está hablando primero de una cosa y luego está hablando de otra. ¿Por qué está dentro de ese mismo capítulo? No está fuera de contexto, ni se saca de onda. El asunto es que Dios ahora, en este momento, después de recibir las ofrendas y después de aceptar todo lo que los hijos de Israel trajeron, Dios está confirmando que en medio de los querubines, allí en el tabernáculo, allí en el propiciatorio, Dios iba a habitar. Entonces lo que estamos viendo en el versículo 89 es que Dios ahora ya no es ajeno al pueblo de Israel. Moisés, si tú le investigas un poquito atrás en el libro de Éxodo, Moisés hablaba en una tienda con Dios, pero afuera del tabernáculo. Afuera, allá, fuera de toda la raza, fuera de toda la gente de Israel. Allá afuera hablaba con Dios. Y entonces cuando Dios establece el tabernáculo, ¿en dónde está el tabernáculo? ¿Afuera o está en medio? Estaba en medio. Estaba en medio del pueblo. Y entonces en medio del pueblo estaba el tabernáculo, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio, y Dios hablaba allí con la gente en medio de su pueblo.
¿En dónde habita Dios en tu vida? En nuestro corazón. Dios no habita en el dedo meñique de tu pie. Dios no habita en un dedo de tu mano. Dios no habita en el rincón de tu casa. Dios, ¿en dónde habita? En tu corazón. Dice el libro de Sofonías, en un coro antiguo, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y te bendecirá. Eso es lo que dice el libro de Sofonías. Entonces, ¿en dónde habita Jesús? ¿En dónde habita Dios? En medio de nuestra vida, en medio de nuestro corazón. Y ahí es donde Dios quiere estar, en medio de todo lo que tú eres. Por eso hablamos de que somos hijos de Dios, y hablamos de que nuestra vida es una vida cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que toda nuestra vida gira alrededor, o debe de girar alrededor de Jesús. Entonces, eso es, estamos hablando de ser cristocéntricos. Entonces, el tabernáculo estaba en medio de todo el campamento. Y en el momento en que Dios habló a Moisés, en medio del tabernáculo, en medio de todo el campamento, Dios había aceptado la ofrenda. Dios había aceptado vivir en medio de ellos. Dios ya no era ajeno al pueblo de Israel, ni ellos eran ajenos a Dios. En el libro de Efesios capítulo 2 dice que antes tú y yo estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. No éramos parte del pueblo de Dios. Y entonces, ahora que conocemos a Dios, entonces somos parte de esa familia. Y somos parte de lo que Dios ha salvado. Somos parte de lo que Dios tiene para nosotros. Somos parte de ese plan. Entonces, Dios habita en medio de nosotros. ¿Dónde crees que está Dios en este momento? ¿Está allá sentado en el cielo? Bueno, sí está, pero también está en tu corazón, en medio de cada uno de nosotros. Aquí, moviéndose, moviendo tu vida, abriendo tus oídos, abriendo tus ojos para que veas, para que escuches, para que entiendas. Y el Espíritu Santo moviéndose entre cada una de las filas y entre cada una de las sillas, abriendo tu vida y diciendo: escucha, escucha la palabra de Dios. Entonces, Dios había aceptado el tabernáculo. Dios había aceptado la ofrenda. Y el tabernáculo llega a ser en realidad un lugar de reunión donde Dios se reunía con su pueblo. Dios se reunía con el ser humano, con el hombre. Y entonces, a través de un mediador que se llamaba Moisés, en un lugar específico y mediante una sola acción allí en el tabernáculo, la propiciación, Dios hablaba con su pueblo. Dios buscaba tener una relación con su pueblo. Busca Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, 13. Allí en un lugar, como un tabernáculo, allí en un lugar, como una charolita de oro, allí en medio de los querubines, Dios hablaba y Dios establecía una relación con el pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, tú y yo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estabais estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Tú ya eres miembro de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Tú eres miembro de la familia de Dios. Eres parte de esa gran familia. Y entonces ahora vemos una gran familia aquí, todos reunidos. Pero así como estamos aquí reunidos, a esta misma hora hay muchas personas más que se están reuniendo. Parte del pueblo de Dios. Una gran familia, todos comprados con la sangre de Jesús. Todos redimidos, todos bendecidos, todos salvados por Cristo. Y entonces el sacrificio de Jesús, siendo un mediador,
ahora nos lleva a escuchar su voz. El sacrificio de Jesús nos lleva a escuchar la instrucción del Padre y a descansar en el susurro de los labios de Dios. La voz de Dios retumba en nuestro corazón, pero al mismo tiempo la voz de Dios es tan dulce como la miel que llega a nuestras vidas y endulza nuestro corazón. Es por eso tan importante la exposición de la palabra. Es por eso tan importante el ir a la palabra una y otra vez. Este versículo 89 enmarca grandiosamente la importancia del diálogo con Dios. ¿Qué es un diálogo? Es una conversación. Un monólogo es el que estoy haciendo ahorita. Yo solamente estoy hablando. Tú no estás hablando. Entonces ese es un monólogo. Yo solamente estoy hablando y tú estás escuchando. Y se convierte en diálogo cuando yo hablo, escuchas, y luego tú hablas y yo escucho. Y se convierte en un diálogo. Eso es lo que buscamos en Dios. Un diálogo con Dios, una relación real y una relación que rinde frutos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa tener una relación con Dios? ¿Qué significa tener ese diálogo con Dios? ¿A dónde nos lleva esto? Porque Dios no quiere nada más así como que, cada 8 días. ¿Tú crees que Dios se espera 8 días para que tú vengas el domingo a verlo otra vez? ¿Tú crees que Dios se queda aquí esperándote, sentado en la noche, en el día, para ver el siguiente domingo que vengas? No, Dios se va contigo. Se va en tu corazón. Dios quiere una relación contigo. ¿De qué manera entablamos una relación con Él? ¿Cómo entablas una relación con una persona? Pues platicando con la persona. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo puedo yo escuchar realmente la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es realmente la voz de Dios? ¿Y por qué buscaría eso en mi vida? ¿Por qué quiero escuchar la voz de Dios? O sea, tú me estás diciendo que escuche la voz de Dios, que tenga una relación de Dios, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué quiero buscar eso? ¿Por qué quiero escuchar la voz de Dios? Si he vivido mi vida bien durante tanto tiempo. He vivido mi vida a gusto durante tanto tiempo. ¿Por qué buscaría algo en mi vida como la voz de Dios? Bueno, porque la voz de Dios es lo más importante en nosotros, siendo la familia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, búscalo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Te voy a preguntar algo. ¿Tú tienes fe en Dios? Sí. Claro, ¿no? Por eso estás aquí. Fe en Dios. Ok. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se te acaba? La neta, la verdad. Yo muchas veces la he sentido, así como que, ando bajo de pilas de fe. Ya no sé si creer o no creer. Es que, si te ha pasado eso también, entonces ve inmediatamente a Romanos 10, 17 y dice, porque la fe es, ¿qué? Por el oír. Y el oír por la palabra del pastor. No, de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? Ve a la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios. ¿Cómo haces crecer eso que muchas veces has sentido que se te desaparece, que ya no tienes fuerzas? ¿Cómo haces crecer tu fe? ¿Alguna vez te gustaría hacer crecer tu fe tan grande o tanto que pudieras ver milagros? Que pudieras ver tantas cosas tan grandiosas como lo dice la palabra, como lo narra la palabra de Dios. Los evangelios, por ejemplo, Jesús oraba por una persona, Jesús oraba por otra persona. ¿Y qué pasaba con esa gente? Sanaba. Jesús hablaba con un demonio y le decía, ¡fuera! Y entonces el demonio salía, no tenía otra cosa. Decía, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Y entonces, ¿tú quisieras ver eso en tu vida? Bueno, entonces haz crecer tu fe. Pero no puedes ir al mercado y comprar 2 kilos de fe. Lo que tienes que hacer es abrir la palabra de Dios. Y allí está la voz de Dios. ¿Cómo le decimos a la Biblia? Palabra de Dios. Entonces, si es palabra de Dios, es la voz de Dios. Busca ahora Deuteronomio capítulo 28.
Deuteronomio capítulo 28, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1. Deuteronomio 28, 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nuevamente, 2 veces. Si oyeres la voz de Dios. Ahora, por eso es que te digo, has escuchado la voz de Dios una y otra vez, y a veces ni siquiera te has dado cuenta que es la voz de Dios. La voz de Dios te lleva a cumplir la palabra de Dios. La voz de Dios te lleva a cumplir la ley. La voz de Dios te lleva a cumplir lo que tienes en tus manos. El instructivo que tú y yo necesitamos para que nos vaya bien en la vida. Y entonces Dios habla con Josué después de Moisés y le dice que tú Josué, vas a prosperar y todas las cosas te van a salir bien si no te apartas de esta ley ni a diestra ni a siniestra. Y entonces le dice Dios a Josué, yo quiero que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, pero guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Cumple lo que Moisés hacía. También hazlo tú. Josué, no te olvides de mi palabra, porque por ella muchos han sido bendecidos. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, hacemos la palabra de Dios. Cumplimos las ordenanzas de Dios. Y la has escuchado muchas veces. No necesitas un éxtasis. No necesitas que vengan ángeles y te toquen una arpita para que entonces tú escuches la voz de Dios. No necesitas eso. Solamente tienes que entender que la voz de Dios está enfrente de tus ojos. Y la voz de Dios es tan clara como el día hoy es tan claro. La exhortación a escuchar con atención la voz de Dios es repetida una y otra vez en varias ocasiones, aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús enseñaba a escucharla y decía, todos aquellos que tengan oídos para oír, que oigan, por ejemplo, decía. Todos aquellos que tienen orejas, que tienen oídos, escuchen lo que estamos diciendo. Y entonces Jesús enseñaba y la gente escuchaba y la gente entendía lo que Dios quería. Busca, por favor, Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que escucha la palabra, el que cree en Jesús, dice, pasa de vida eterna, pasa de muerte a vida eterna. Escuchar la palabra de Dios es sumamente importante, vital para nuestras vidas, como te decía hace un momento. Ahora allí mismo en Juan, capítulo 10, versículo 22. Juan, capítulo 10, versículo 22. Juan 10, 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que hacen las ovejas de Jesús? O escuchan su voz, oye su voz, siguen al pastor. No yo, a él, al pastor. Escuchan su voz. Yo no tengo
tengo nada bueno que decirte. Todo lo bueno que hablamos es de parte de Él. Esto es de lo bueno que hablamos. ¿Qué crees que yo pueda decirte algo bueno? Ve a la palabra. Dios tiene para ti lo mejor. Dios tiene para ti la guía. Dios tiene para ti la esperanza. Dios tiene para ti la vida eterna. Es palabra de Dios. Por eso es tan importante abrir la Biblia cuando estamos reunidos. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Regularmente el ser humano es tardo para oír. Y hablamos de más. Hablamos más de lo que escuchamos. Y lo poco que escuchamos es difícil de creerlo. Ellos habían visto, estos judíos, estos fariseos habían visto lo que Jesús hacía. Y entonces dijeron, Señor Jesús, dinos si tú eres el Cristo. Y Jesús les dijo, tantas veces se los he dicho, que no está delante de sus ojos, pero no lo creen. Entonces imagínate, muchas veces hablamos más de lo que escuchamos. Y entonces lo que escuchamos no lo llegamos a creer. Te pregunto, ¿resulta acaso tan difícil creer que cada vez que abrimos la palabra de Dios y leemos cada línea de la palabra de Dios, nos está hablando Dios? ¿Es tan difícil de creerlo? Y es que voy a leer la Biblia. Ok, la estoy leyendo. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando. Eso es palabra de Dios. De verdad, eso es palabra. Ya me aburrí. Mejor vamos a ir a un versículo de esos superpower, de esos que a mí me gustan. Nadie estará en contra de ti y tú los derribarás a todos. Esa sí es palabra de Dios. Te digo que perdones a tu hermano, porque si no lo perdonas, entonces Dios no te perdonará a ti. No, mejor vamos a donde Dios me dice que todo me va a salir bien. Bueno, ten cuidado en dónde buscas y cómo buscas. ¿Resulta acaso de verdad tan difícil que cada vez que leemos la Biblia, que cada vez que abrimos la palabra, creer que Dios te está hablando? Estos cuates estaban viendo milagros y no creían. Imagínate, ¿tú crees que si Dios viene y se manifiesta, wow, así con un éxtasis tan grande, te va a convencer? ¿Qué crees que vas a hacer? La palabra de Dios sirve para transformar nuestra alma, para convertir el alma, decía Salmos 19. Para transformar nuestra alma, para convertir lo que tenemos aquí adentro. ¿Acaso resulta tan increíble entender que la palabra de Dios es la voz de Dios? ¿Es tan increíble? Dice el versículo 89, y Moisés oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Moisés escuchaba la voz. Mira, el versículo 89, fíjate, vamos a ver. Vamos a desmenuzarlo. Versículo 89, dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, una vez se repite hablar, y oír la voz que hablaba de encima, dos veces se repite hablar, del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines, y hablaba con él. Tres veces la palabra hablar, una vez la palabra escuchar. Deja que Dios hable más de lo que tú hablas. Escucha a Dios tú más de lo que tú quieres que Dios te escuche a ti. Yo no digo que Dios no nos quiere escuchar, pero deja que Dios hable. Deja que Dios te diga lo que Él quiere para ti. Deja que Dios te hable y te diga, yo quiero para ti esto. Yo quiero que hagas aquello. La palabra hablar en hebreo es la palabra dabar. Así como lo oyes, la palabra dabar. Y esa palabra, fíjate bien, hablar, para que Dios le hablara. Esa palabra traducida significa hablar, pero también significa arreglar. Muy interesante. La palabra hablar significa arreglar, significa someterme. Y entonces dice, entraba Moisés en el tabernáculo de reunión. Y entraba para hablar con Dios y para escuchar de Dios cuando Dios le hablaba. Es decir, para cuando Dios trataba de arreglar las cosas. ¿Cuántas veces Dios ha querido tratar de arreglar tu vida y tú no te has dejado por no escuchar la palabra de Dios? Por no escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba de encima del propiciatorio. Dios le hablaba, Dios arreglaba, pero también Dios quería que Moisés se sometiera. Lo hacía, pero pregunta.
Si tú vas a escuchar la voz de Dios, ¿para qué vas a escuchar la voz de Dios? ¿Qué quieres escuchar de la voz de Dios? ¿Qué quieres oír? ¿Que eres un niño bonito? ¿Que eres una princesa bien hermosa? ¿Que eres un precioso hijo de Dios? ¿Una preciosa hija de Dios y párale ahí? ¿Eso es lo que quieres escuchar? ¿De verdad crees que Dios sea tan limitado para solamente hablarle a sus hijos así? Qué bueno que escuchamos eso. Yo quiero escuchar eso. Pero no es solamente eso. Estamos hablando de guía, estamos hablando de corrección, estamos hablando de dirección, de instrucción, de amor, de confrontación. Estamos hablando de una transformación en nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no nos amoldemos, dice no te hagas a lo que el mundo piensa, sino dice más bien ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente. La palabra metanoia en griego significa cambiar de mente, cambiar nuestra vida, cambiar lo que yo pensaba, cambiarlo y decir, ahora quiero hacer las cosas diferentes. De eso hablamos en el bautismo, de eso hablamos en tener una vida nueva, de eso cantamos hace ratito, soy una nueva criatura. De eso hablamos, arreglar, someternos, buscar a Dios, escuchar su voz, buscar consejo de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es útil. Toda es útil. Te lo he demostrado una y otra vez. Pasajes como genealogías, pasajes como los 80 versículos que nos aventamos la vez pasada, sirven todos ellos para aprender lo que Dios quiere para nosotros. Y aún este versículo que pareciera ser que no cabe dentro de esos 80 versículos que acabamos de leer, como que no cabe, nos sirve para entender que Dios se había congratulado con el pueblo y estaba en medio de ellos y hablaba a ellos, una y otra vez les hablaba. Para arreglar, para buscar, para dirigir. Si vamos a Dios, la palabra nos sirve para corregir, para enseñar, para instruir. La palabra de Dios nos sirve para perfeccionarnos, para entender, para corregir lo que está mal. Si vamos a Dios, es necesario saber escuchar a Dios, porque la voz de Dios es vital, es importante en nuestras vidas, porque la voz de Dios busca corregir nuestro mal camino. Eso es lo que quiere. La palabra hablar, ahí en hebreo, es corregir. Corregir nuestro mal camino como una humanidad que somos. Yo te pregunto, ¿la humanidad está mal? ¿De verdad? ¿La humanidad está mal o estamos muy bien delante de Dios? La gente puede pensar que están bien a su propia ideología, a su propia lógica, pero delante de Dios estamos bien o estamos mal. La segunda palabra que tenemos ahí en ese versículo es la palabra oír. Y la palabra oír es la palabra shamá en hebreo. La palabra shamá, la primera es davá y la segunda es shamá. Hablar es davá. Oír es shamá. Y oír es traducido como oír inteligentemente. Así se traduce, shamá. Oír inteligentemente. Busca por favor 2 de Corintios capítulo 4. Oír inteligentemente. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 2. 2 de Corintios 4, 2. Segunda de Corintios 4:2. Fíjate lo que dice. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Esta es una oración muy importante. Dice, no adulterando la palabra de Dios. ¿Qué significa adulterar la palabra de Dios? Componerle, agregarle, quitarle, arreglarle, modificarla, manipularla. Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿cuál leche es más buena? La leche... Órale. Dios te está hablando. Ya no se repitió. ¿Cuál leche es más buena? ¿La leche natural, la leche acabada de sacar de la vaca? ¿O la leche que ya lleva un proceso? ¿Cuál leche es mejor? ¿La natural? ¿Están de acuerdo en eso? La leche natural es mejor.
Leche bronca, ¿verdad? Leche con todas sus propiedades. Hay gente que a lo mejor no la toleramos tanto, pero es mejor que la otra leche. ¿Alguna vez se han dado cuenta que hay gente que para hacer rendir la leche, cuando la vende, le pone agua? ¿Sí te has fijado eso? Es bien fácil darse cuenta cuando compra leche bronca, que está rebajada, está adulterada. Déjame, le quito el eco. ¿O te molesta el eco? Eco. Escucha. Dios te está hablando. Bueno. Déjame se lo quito. No sé por qué se puso solo, pero bueno. Entonces, Shamá significa oír inteligentemente. Entonces, dice 2 de Corintios, dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de minúscula, hablando de Satanás, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice, no andamos adulterando la palabra de Dios, no andamos rebajando la palabra de Dios. Y tal vez en algunas ocasiones tú pienses, ay, el pastor dice muchos versículos. Ay, el pastor nos habla de muchas cosas al mismo tiempo. Ay, es que ahora no le entendí. Ay, es que ya no sé por qué fue lo que dijo. Bueno, ahí está grabada, escúchala una y otra vez para que la entiendas. Si no la entendiste, ven conmigo, ya te la explico un poquito más. Pero no podemos adulterar la palabra. No podemos rebajarla, darla rebajadita, revolverla con agua para que no te caiga mal. Tenemos que decirla como es. Entonces, tenemos que oír y oír inteligentemente. Es la palabra Shamá. Ahí mismo, pero en 1 de Corintios, pero capítulo 14. Unas 2 hojitas para atrás. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 15. 1 de Corintios 14, 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa cantar con el entendimiento? ¿Qué significa orar con el entendimiento? ¿Qué crees que signifique? Orar inteligentemente. Cantar inteligentemente. No nada más es cantar por cantar, oír por oír, venir por venir a sentarte. Es escuchar inteligentemente. Tomar notas si es necesario, regresarlo, repetirlo y decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí el día de hoy? Si tal vez vienes a mí y me saludas o platicas un poquito conmigo, en algunas ocasiones te voy a decir, ¿qué te dijo hoy Dios? ¿Qué te habló Dios hoy? Apunta en una libretita, Dios me está hablando hoy esto, Dios me está hablando hoy aquello. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no hablamos con Él. Si no escuchamos su voz, si no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios y si no podemos recibir instrucción, si no buscamos dirección, si no podemos encontrar consuelo en su palabra, en su voz y si no clamamos y buscamos por Él para que nos ayude. ¿Cómo podemos decir que tenemos una relación con Dios si ni siquiera vamos a Él? ¿Podemos decir que somos hijos de Dios y que somos parte de su familia? Sí, pero tenemos que ir a Él. Tienes que ir a escuchar su voz. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Qué pasa en mi vida cuando yo escucho la voz de Dios? Mira, busca el libro de Ageo. Fíjate bien, para que lo encuentres rápido, busca el libro de Mateo. Atrás de Mateo está Zacarías. Antes de Zacarías está Ageo. Para que lo encuentres rápido. ¿Sí lo encontraste? Ah, ya ves, eres bien bueno. Yo todavía no lo encuentro. Busca Ageo capítulo 1. Fíjate lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ellos estaban siendo cautivos, estaban en Babilonia. Y dice Ageo, fíjate bien lo que dice.
Ageo capítulo 1, ¿ya lo encontraron todos? Sí. Ageo 1, 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, bajo el reinado del rey Darío. Y entonces viene palabra a Zorobabel, uno de los hombres que trajeron la primera campaña, la primera compañía de israelitas desde Babilonia a volver a la tierra prometida, a Israel. Y entonces ellos decían, ¿por qué no ha sido reedificado el templo? ¿Por qué todavía seguimos aquí cautivos en Babilonia? ¿Por qué todavía no buscamos a Dios como antes nuestros padres y nuestros abuelos lo buscaban? ¿Por qué ahora estamos aquí en una ciudad o en una nación ajena, en una nación en la cual no son de nuestros antepasados? ¿Por qué no regresamos otra vez allá? Y entonces Dios contesta a través de Ageo y dice, mediten en sus caminos, mediten. ¿Es para ustedes bueno vivir en una casa tan bonita y dejar que la casa de Dios esté hecha ruinas? Eso fue lo que contestó Dios. Y entonces allí mismo, en Ageo, fíjate, había una gran necesidad de regresar a Israel, de reconstruir el templo, y una gran necesidad de regresar a Dios. Y en este tiempo, era un tiempo tan difícil. El día de hoy, ¿cómo relacionamos el tiempo de ahorita con ese tiempo? La gente de Israel estaba cautiva en una nación ajena. Podríamos hablar de que la gente, las personas, los matrimonios, los niños, los jóvenes, los adultos, ¿están cautivos? ¿Pudiéramos hablar de cautividad espiritual y de cautividad en el pecado? ¿Pudiéramos hablar de eso en nuestra sociedad alrededor? Claro que sí, están cautivos. Y nosotros fuimos sacados de esa cautividad. Cada vez que tú y yo vamos a cometer pecado, vamos a meternos otra vez a esa cautividad. Pero ahora Dios nos da la facultad de ya ser libres de esa libertad de la que hablamos. Ya no somos cautivos, ya no somos esclavos del pecado. Hablamos en Romanos capítulo 6, cuando hablamos ahorita del bautismo. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando la voz de Dios la escuchamos? Dios quería despertar al pueblo de Israel, hacerles saber que estaban cautivos, hacerles saber que ahora era tiempo de regresar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Era un tiempo difícil, era un tiempo muy similar al de ahora, pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Bueno, siempre es Dios el que toma la iniciativa, pero ¿qué fue lo que Dios hizo? No el hombre. El hombre puede estar allí bien cómodo, el hombre puede estar allí sentado y decir, no pasa nada mientras nadie me moleste, mientras el respeto al derecho ajeno sea la paz de cada uno, todo está chido. Pero, ¿qué fue lo que hizo Dios? Ahí mismo, Ageo capítulo 1, versículo 12. Fíjate qué interesante es esto. Ageo 1:12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿qué escucharon? Dice ahí, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 14, lo interesante. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Josué, Zorobabel, Ageo, todos ellos despertaron y todo el pueblo despertó. Es como si hubieran estado dormidos. ¿Estás dormido? No. ¿Ya te durmió el calor? No. Ya vamos a acabar, espérame. Es como si todos ellos estuvieran dormidos.
¿Has visto de repente a la iglesia de Cristo como dormida, adormilada? ¿Has visto como a la gente toda adormilada, como, sí, pues ahí la vamos pasando? ¿Cómo estás? Pues ahí estoy, ¿no? Estoy, que ya es ganancia, ¿no? ¿Has visto a la gente como adormilada? ¿Has visto cuando se habla acerca de inseguridad, cuando se habla acerca de violencia, cuando se habla acerca de aborto, cuando se habla acerca de identidad sexual y cosas de esas que están pasando últimamente? La gente está adormilados. Estamos adormilados, estamos en un sueño. Y entonces, ¿qué necesitamos tú y yo? ¿Qué es lo que pasó allí con Zorobabel y Josué y todos ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo el pueblo? ¿Cómo fue que despertaron? Dice, y oyeron la voz de Jehová su Dios. Eso fue lo que los despertó. Oyeron la voz de Dios. Cuando hay una sociedad adormilada, cuando los templos están vacíos, cuando no hay temor de Dios en la gente, ¿qué podemos hacer? Ahora, tú y yo, ¿qué podemos hacer para que entonces la gente despierte? ¿Qué podemos hacer? ¿Irles a echar agua? ¿Irles a tocar sus puertas? ¿Irles a no sé, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo que tú y yo podemos hacer es, ponle atención, escuchar la voz de Dios y proclamar la voz de Dios. Una voz de Dios no adulterada. Una voz de Dios que habla acerca de Jesús. Una voz de Dios, dice, porque no, decía Pablo en 1 Corintios, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino fuimos a vosotros con poder de Dios, fuimos a vosotros con el evangelio, con el poder del Espíritu de Dios, no con nuestra fortaleza, no con nuestra palabra, no con nuestra lógica. Y predicamos a Cristo y a este crucificado. De esto es de lo que hablamos. Entonces, esa es la palabra, ese es el evangelio no adulterado, no rebajado. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces los espíritus despiertan. Tu espíritu y el mío despiertan, el espíritu de la gente despierta y la gente se limpia las lagañas y la gente empieza a abrir los ojos y empieza a ver lo bueno que es Dios y empieza a ver lo maravilloso que es Dios y empieza a ver tantas cosas que antes no había visto. La gente empieza a despertar y la gente empieza a tomar buenas decisiones y la gente empieza a erradicar la maldad de su vida. ¿Cuándo pasa esto? Cuando escucha la voz de Dios. Ahora, la gente no va a escuchar la voz de Dios si tú no vas y le muestras la voz de Dios. Imagínate que vamos de evangelismo y vamos y le andamos contando historias y chistes a la gente. ¿Tú crees que la gente va a despertar en sus espíritus? No, tú lo vas a hacer reír tal vez, pero no va a despertar su espíritu. Lo que despierta nuestro espíritu, y por eso tú y yo estamos más despiertos que antes, es la palabra de Dios. Tenemos que decirla, tenemos que proclamarla así, sin pelos en la lengua y sin adulterarla. Busca Salmo 119, por favor. Salmo 119, 129. Salmo 119, 129. Yo no me lo estoy inventando, fíjate lo que dice. Salmo 119, 129. Salmo 119, 129. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? ¿Te acuerdas en Salmo 19? ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? La palabra de Dios convierte el alma. Trae gozo, trae alegría, sabiduría. Salmo 119, 129. ¿Lo tienes? Dice, maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque me di cuenta que no guardaban tu ley. ¿Qué es lo que hace la exposición de la palabra? Dice ahí. Chécale, versículo 130. ¿Qué es lo que hace la exposición de la palabra, de la voz de Dios?
alumbra